Amén. Mis amados, estamos estudiando Juan capítulo número 18, nos toca el 18. Y se acuerdan ustedes que la semana pasada vimos a Jesús orando, ¿verdad? Aunque lo vimos eso la semana pasada, ha ocurrido no hace muy poco, basándonos en el relato bíblico, ha ocurrido recién en el capítulo 17. Y fíjense cuál fue la actitud del Señor. Oró primero por él, para que el Señor cumpla el ministerio que Dios tenía para con él. Después oró por los demás, por los más cercanos, y luego oró por el resto de las personas. Ahora es interesante porque Jesús ha orado, y a pesar de que Jesús ha orado y está por entregar su vida y viene a salvar al mundo, el Señor es rechazado. Jesús es rechazado y lo podemos ver en este capítulo 18, el rechazo a Jesús. Y vamos a meditar pensando en quiénes podrían rechazar a Jesús, o podríamos decir, quiénes rechazan a Jesús. Y es interesante porque primero vamos a ver que lo rechazan sus seguidores. Mire, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Por cierto, quiero hacerle acuerdo, el torrente de Cedrón fue algo que cruzó David en algún momento de dificultad. Y el Señor Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Y dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Miren, sus seguidores, ellos paraban con él, paraban con Jesús. Lo más resaltable de sus seguidores, uno es Judas. Judas manejaba la bolsa. Judas se beneficiaba de lo que Jesús, de lo que llegaba a Jesús, de lo que Jesús tenía. Judas usufructuó del poder de Jesús. Judas echó fuera demonios. Judas caminó con él. Y por lógica o por inercia o por lo que usted quiera llamarle, lo menos que nos esperaríamos sería que Judas, pues, no lo rechace. Pero fíjese la actitud de Judas. Deliberadamente ha ido, ha buscado a los sumos sacerdotes y ha vendido a su Señor. Con el que él anduvo, el que vio que hacía milagros, el que él sabía que era el Hijo de Dios, él vino y lo vendió. Mire la actitud que tiene este. Rechazó al Señor con el que andaba. Hay mucha gente, amados de mi corazón, que está siguiendo a Jesús, que en determinado momento le va a negar, le va a rechazar. Y como reflexión personal para cada uno de nosotros, si soy un seguidor de Cristo, ¿cuántos de aquí son seguidores de Cristo? Deberé cuidar mi corazón, ¿verdad? Porque podría en determinado momento rechazarle. Ahora, fíjese que también está Pedro. Y es súper interesante cómo Pedro comienza a rechazar al Señor. ¿Y sabe cómo comienza Pedro a rechazar al Señor? Con una desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente, ¿se acuerdan que él le había dicho, ay Señor, miren, yo voy a ir, me van a tomar, me van a agarrar preso y me van a crucificar y voy a morir? ¿Se acuerdan? Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, que no te pase esto. Que no te pase esto. No, pero espere un poquito antes. El Señor ha dicho, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que soy profeta, otros dicen que soy un maestro. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro, sin que nadie le gane, siendo él el primero, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo le dijo, eres bienaventurado, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Escuche, Dios le había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo.
Entonces lo menos que podría hacer Pedro, si ha visto esta revelación, si ha oído esta revelación, si ha escuchado la voz de Dios, ¿qué debería ser lo menos que debería hacer Pedro? Confiar en el Cristo y obedecer al Cristo, ¿verdad? Él sabía que este hombre es Dios encarnado, el Hijo de Dios, y este sabe lo que hace. Jesús le ha dicho, apártate de mí, Satanás, en cuanto Pedro ha venido a decir, no, Señor, que no te pase esto, que no, tú no mereces sufrir, tú no mereces que te hagan esto, tú eres un hijo de Dios. Era Satanás usando a Pedro para desanimar a Jesús. Y entonces de repente se ha consumado el que agarran al Señor. Mire la actitud de él, lo están agarrando y él está preocupado de los otros. ¿Se dio cuenta de eso? Está preocupado de los otros, él no está preocupado de él mismo. Él sabe que vienen a agarrarlo, él sabe que vienen a matarlo, él sabe que lo van a asesinar, lo sabe. Pero está preocupado no de él, está preocupado de los otros. Bonita actitud, ¿verdad? Ahora mire, él preocupado de los otros y Pedro desobedeciendo. Escuche, el apartarse de Dios no es algo que usted dice un día, me voy a apartar de Dios y qué me importa. No, usted se va deslizando poco a poco. ¿Qué dije yo? Una pequeña desobediencia. Me dejo pasar alguna cosita. Sí, yo soy cristiano, pero estas cosas todavía las sigo practicando. ¿Qué quería Pedro con un cuchillo donde ellos han ido a orar? ¿Qué quería Pedro con un cuchillo en un culto de oración? ¿Ya pensaron? Están orando. El Señor los ha llevado a orar. Están en Getsemaní. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, versículo 10, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le está haciendo acuerdo. Pedro, ¿qué te pasa? Ya te dije antes. Y el diablo te ha pedido para zarandear, ¿se acuerdan que le dijo antes? Pero Pedro, ya te dije antes. ¿Por qué no querés entender, hermanos amados? Necesitamos entender los tratos de Dios. Necesitamos entender los tiempos de Dios. Pedro no entendía los tiempos de Dios. Pedro no quería entender los tiempos de Dios. Y está haciendo su voluntad, está haciendo su propia justicia. Cuando el Señor le ha dicho, voy por voluntad del Padre. Entonces, siguiendo al Señor, podemos traicionarle como hizo Judas, o podemos empezar a deslizarnos con pequeñas desobediencias, con pequeñas actitudes de rebeldía o con pequeñas actitudes de autoconmiseración. Podemos empezar a apartarnos. Porque acuérdese que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos creen que son el cuerpo de Cristo? Tengo una noticia preciosa. Él dijo que su cuerpo no se perdería. Tengo una noticia tristemente preciosa. Él dijo que nosotros íbamos a ser perfeccionados como Él. Y eso implica sufrimiento. Cuando vienen los problemas hay dos posibilidades. Podemos vender a Jesús, ¿verdad? Le negamos o vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y lo otro es, podemos desobedecer a Jesús. Pero acuérdense, el propósito por el que usted y yo estamos en esta tierra es uno solo. Y es que Él sea glorificado. Cuando usted no glorifica a Cristo y cuando usted no, que es lo que me hicieron y no sé qué, cuando usted está en esa actitud, usted no está glorificando a Cristo. Y es más, no está aceptando el trato de Dios y por ende está teniendo la misma actitud que los seguidores de Jesús, está rechazando a Jesús. ¿Ya pensó? Yo lo criticaba mucho a Judas. Y a Pedro también, ¿cómo lo va a negar al Señor si han dado con Él? Pero luego estudiando me doy cuenta que nosotros somos iguales. ¿Se han dado cuenta que somos iguales que ellos? Cuán necesitados del Espíritu Santo somos, ¿verdad? Por eso necesitamos llenarnos cada día del Espíritu Santo, amados de mi corazón. Porque podríamos estar siendo seguidores de Jesús, podríamos estar traicionándolo o podríamos estar rechazándolo.
Dice aquí, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Escuchen, estaba tan mal la cosa que habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, pero en realidad eran sumos sacerdotes no porque les correspondía, a uno de ellos sí, al otro era porque eran cómplices, robaban juntos, tenían su mercado afuera de la iglesia juntos, aborrecían a Jesús porque Jesús derribó las mesas de los cambistas y todo eso, y eso era un negocio que ellos lo permitían porque ellos eran parte de ese negocio. ¿Quiénes podrían rechazar a Jesús? Los más cercanos a él. Mírenlo a Pedro. Mírenlo a Pedro. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Sabe por qué preguntaban? En realidad, voy a ir al tercero y luego volveré. Estos, Anás y Caifás, eran siervos de Dios. ¿Está aquí? Voy a ponerlo así, eran siervos de Dios. Tengamos cuidado con nuestro servicio. Tengamos cuidado de que no estemos buscando argumentos para rechazar a Jesús, porque lo que ellos estaban haciendo era precisamente eso. Ellos estaban buscando argumentos para rechazar a Jesús. Argumentos para rechazarle. A ver, ¿qué es lo que estabas predicando? Pues, para un ratito, ustedes han escuchado lo que yo hablo. Me vienen oyendo años tras años, me están persiguiendo, llevo 3 años hablando y ustedes ahora vienen a preguntarme de qué se trata mi mensaje. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he oído. Qué triste que es cuando los siervos del Señor no queremos oír la palabra y estamos aferrados a una caja teológica. Qué triste que es. ¿Saben? Hace unos días atrás me tocó participar de una conversación en un grupo de pastores. ¿Y sabe qué? Alguien hizo toda una teología de hablar en lenguas. Y las lenguas son así, y las lenguas son ¿cómo se llama? El lenguaje de Dios, y las lenguas esto, y las lenguas lo otro. Y decía un montón de cosas de las lenguas, como que, oye, lo único que necesitas en la vida es orar en lenguas. Y entonces otro pastor del grupo le pregunta, perdón hermano, bonita su reflexión, pero ¿qué apoyo bíblico tiene la reflexión que acaba usted de hacer? Está muy bonita como filosofía, pero ¿con qué versículos apoyo esto? Mire, es un grupo donde hay por lo menos 250 pastores. ¿Qué cree? Inmediatamente buscaron cómo refutar, inmediatamente rechazaron lo que él dijo, inmediatamente todos se hicieron los locos y de repente el que había escrito le respondió, mire, la verdad es que el que había pasado el mensaje, porque era un mensaje de otro, de esos que pasa a la gente sin preguntarse esto es bíblico o no, de eso había mandado. Bueno, entonces el que lo mandó dice, no, bueno, yo creo en lenguas y lo importante es orar en lenguas y no sé qué, y esto y lo otro. Y él dice, sí, no niego que las lenguas son una cosa linda, un regalo de Dios y son importantes, pero lo que yo quiero saber es, para yo poder enseñar en mi iglesia lo que usted acaba de decir, ¿en qué versículo se basa? Y fue interesante porque todos conocen el mensaje bíblico y todos saben que el mensaje ese estaba errado, pero por causa de una caja teológica, se hicieron los locos, así como estos. ¿Y cuál es pues tu mensaje? ¿Y de qué estabas pues hablando? Hermano amado, tenga cuidado. No estudiamos la Biblia
para rechazar el mensaje. No estudiamos la Biblia para refutar el mensaje. No estudiamos la Biblia para no obedecer. Estudiamos la Biblia para vivirla. Para vivirla. Estos estudiaban la Biblia no para vivirla, no para obedecerla, no para enseñarla. ¿Sabe para qué estudiaban la Biblia? Para refutar y para aprovecharse de la palabra. Y aquí están preguntándole, ¿sabe qué querían ellos? Lo mismo que quisieron siempre. Que él diga alguna cosa para encontrar de qué agarrarse para decir, no, ve, blasfemo, blasfemo, este es un blasfemo. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, fíjese, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho, le dice él al sumo sacerdote. Por cierto, ¿quién era más ahí? ¿Jesús o el sumo sacerdote? Jesús, ¿verdad? Ahora mire, un curumi del alguacil. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Espera un ratito. Yo quiero que usted mire aquí un ejemplo precioso de templanza. Yo quiero que mire aquí un ejemplo maravilloso de no negar al Padre. Jesús es hijo de Dios y él no merece que lo golpeen, y él tuvo la posibilidad de negar al Padre y decir, oye, ¿sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes a quién acabas de golpear? ¿Sabes quién soy yo? Y pudo haber orado y que caiga fuego en ese minuto y el atrevido del alguacil se ha destruido. Pero Jesús no estaba ahí por causa de él, ni para demostrar él nada respecto de él. Jesús estaba ahí para la gloria del Padre. Qué ejemplo maravilloso. Todo el mundo lo está rechazando. Todo el mundo lo está negando. Y él, a pesar de que todo el mundo esté en contra, no se aparta del propósito. Una preciosa enseñanza para usted y para mí, mi amado. No importa que nos persigan. No importa que no nos crean. No importa que nos rechacen, no importa, hay un propósito, la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, y nosotros permaneceremos en ello, si Cristo está en nosotros. Mire la actitud de Jesús, me gusta la humildad de él. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica. ¿En qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Usted dice que Jesús no tenía fuerza para tirarle un puñete a ese campo atrevido? Con toda seguridad que sí, y más que eso. Pero qué preciosa actitud. Él está delante del Padre, va como oveja al matadero por voluntad del Padre y no está preocupado de mostrar quién es Él. Ahora, ¿sabe de dónde saca esta fuerza Jesús? De saber que lo que hace el Padre es perfecto. De saber que el Padre permite que nos humillen, pero el Padre nos exalta. ¿Así respondes? ¿Por qué me golpeas? Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Ya vio? El sumo sacerdote Anás y el sumo sacerdote Caifás. Era una yunta de corruptos. Pero volvamos con el más cercano a él, Pedro, el super Pedro, el que dijo, pero Señor, yo estoy dispuesto a ir preso contigo. ¿Por qué digo preso? Estoy dispuesto a morir por ti. Hermanos amados, muchas veces los más bocones respecto de las cosas de Dios somos los primeros que corremos. Somos los primeros que negamos. Estaba Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Oye, 3 veces, 3 veces, 3 veces ha rechazado a su Señor, 3 veces ha hecho, ¿no? Y si usted mira en los otros evangelios, en uno de los evangelios dice, maldita sea, yo no sé quién es ese hombre, no lo conozco. Pedro, el más cercano al Señor. Hermanos amados, nosotros somos seguidores, nosotros somos cercanos a Él y nosotros somos sus siervos.
Y este capítulo ha sido puesto aquí para que usted y yo entendamos que aún estando con Él, que aún siguiéndole a Él y que aún sirviéndole a Él, el enemigo puede engañarnos para que nosotros rechacemos a nuestro Señor. ¿Ya pensó? Usted me dirá, pastor, ¿y en qué? Cuando nos agreden y no estamos dispuestos a perdonar. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos y nosotros nos rayamos por eso. Cuando estamos dispuestos a pelearnos con quien sea porque nos miró, nos hizo algo. No somos capaces de soportar el agravio, no somos capaces de pasar por alto la ofensa. Y le negamos. Y muchas veces le negamos de manera tal que le hacemos violencia al cuerpo de Cristo. Bueno, pero hay otro tipo de personas. Bueno, dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Se dio cuenta? Están preocupados por el ritual del servicio y no se dan cuenta que están crucificando al Señor del servicio. Son sus siervos y no lo reconocen. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Sabe qué hacían estos? Estaban manipulando para que otro haga el trabajo sucio. Estaban haciendo lo mismo que usted cuando va y le chismea a alguien para que ese alguien se enoje con el otro. Estaban haciendo eso mismo. Y eso es una manera de rechazar al Señor. Pero sigo, dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero ¿sabe que también los demás hombres rechazan a Jesús? Y esto sigue siendo una constante. Sus seguidores le rechazan. Los más cercanos a él le rechazan. Los que le sirven le rechazan. El resto de los hombres le rechazan. Hoy se aprobó una ley en contra de Cristo. ¿Sabe usted? Hoy se aprobó una ley en el Senado, en la que definitivamente el Estado toma control de algo que nunca va a poder tomar control, de la iglesia. Hoy se aprobó esa ley. O por lo menos estaban ya en los últimos estertores, pero había gran mayoría levantando sus manos para... Ni entienden lo que están haciendo, ¿sabe? Ni entienden. Pero están rechazando a Jesús, están rechazando al señorío de Cristo. Pero ¿sabe qué? En el fondo es el resultado de que sus seguidores le han traicionado. Porque hay mucha gente asesorando al gobierno de los creyentes para que se cree esta ley. Pero además de eso, los más cercanos a Él, los que debiéramos estar fieles a Él, andamos peleando, andamos en tonterías, andamos rayados porque no nos miran, porque no nos saludan, porque no me mandaron un mensaje de WhatsApp, porque esto, por lo otro, en lugar de hacer lo que deberíamos hacer. Y andamos buscando venganza y queriéndonos vengar. Y los que le servimos, andamos más preocupados del servicio que del Señor del servicio. Y el resto de los hombres, cada día más y más y más, por causa de multiplicarse la maldad, no quieren saber del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Pilato sabía que el reino de Jesús no era de este mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí lo sabía. Su mujer le había dicho, Pilato, no te metas con este tipo, he tenido unos sueños impresionantes, no te metas con él, no le hagas ningún daño. El Señor me ha avisado en sueños, Dios me ha avisado en sueños, no le hagas ningún daño. Ahora, él tiene cierto grado de admiración por Jesús, lo podemos ver en los otros evangelios. Ahora mire, dice, Jesús le dijo, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta resuena desde ese tiempo hasta ahora. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato estaba delante de la verdad y no reconocía la verdad. Pilato estaba delante de la verdad y no quería reconocer la verdad. De hecho, está viendo la verdad y está negándolo al decir, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahora mire, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ya vio, tenía simpatía por Jesús. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Mire el modo como pregunta. Está incitando a que ellos lo rechacen, aunque usted no lo crea. Porque si no hubiera dicho, no hallo ninguna culpabilidad en este hombre, entonces ¿quieren que lo suelte? Pero, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ahora mire, entonces todos dieron voces de nuevo, todos dieron esto cierra lo que estamos estudiando. Sus seguidores le rechazan, los más cercanos a él le rechazan, los que le sirven le rechazan y el resto de los hombres le rechazan. En resumidas cuentas, ¿quiénes rechazan a Jesús? ¿O quiénes podrían rechazar a Jesús? Que es la pregunta que nos estamos respondiendo. Todos, todos. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Quizá una pregunta que deberíamos hacernos esta noche es, ¿en cuál grupo estoy yo? ¿Soy seguidor de él? ¿Soy de los cercanos a Jesús? ¿Soy un servidor de Jesús? ¿Soy un hombre común y corriente que solo tiene información de Jesús? ¿Qué soy? ¿Qué realmente soy? Y la siguiente pregunta es, si soy un seguidor, ¿no será que estoy teniendo la actitud de Judas o de Pedro? ¿No será que me importa muy poco Jesús y que lo que me importa es conseguir lo que yo quiero? Porque eso es lo que hizo Judas. A él le gustaba el dinero y consiguió, a través de Jesús consiguió lo que él quería, que luego no le trajo contentamiento. O quizás soy como Pedro, que estando con él, poco a poco me voy alejando de él porque soy fuerte de opinión y porque quiero defenderme yo y porque quiero defenderlo a él y porque no entiendo que él no vino para ese tipo de defensa, que él vino en realidad para salvar a los que lo iban a perseguir. O quizás soy de los que le sirven y estoy preocupado del servicio y no de él. Yo me muero de vergüenza cuando yo digo esto. ¿Sabe por qué? Porque hay ocasiones en que yo estoy ahí más preocupado de que el hermano que recién está captando las canciones y encima yo toco las canciones más viejas que el hilo negro, las toque y estoy más preocupado de eso que de adorar. Y me muero de vergüenza de confesarlo. Debería yo cerrar mis ojos y no importa cómo salga, pero me preocupo del servicio, es una cuestión humana, me preocupo del servicio. Muchas veces llego aquí y tengo síndrome de pastor. Por esa razón usted va a ver que hay ocasiones en que me voy a mi oficina, porque ahí solo en mi oficina me es más fácil adorar que estar aquí preocupado de mirar los niños, mira este corre, mira, se va a caer esto, la cámara no está bien, etcétera. Pero me confronta porque los que le servimos muchas veces rechazamos a aquel a quien debiéramos estar sirviendo. Y estamos preocupados de la forma, del ritual, de la ceremonia, y no del Señor de todo esto. Y bueno, usted sabe que todos los hombres, por naturaleza, rechazan a Jesús. Ahora piensen esto, a pesar de que Él nos conoce, y a pesar de que muchas veces hemos ocupado estos diferentes lugares, Él nos sigue amando, nos sigue amando. Y a pesar de eso, somos representantes de Él en esta tierra. Y aprendemos de Él que si lo rechazaron a Él, también a nosotros nos rechazarán. ¿Estamos dispuestos a que nos rechacen? ¿Estamos dispuestos a que para la gloria de nuestro Salvador y Rey nos rechacen nuestros seguidores,
los más cercanos a nosotros, los que son consiervos junto con nosotros y el resto de los hombres. Porque nuestro Señor dijo, lo que a mí me hacen, también ustedes le van a hacer. Y cosas peores. Luego dijo, el siervo no es más que su maestro, pero cuando fuere perfeccionado será como su maestro. Y ese fuere perfeccionado implica también que la gente nos rechace. Lo maravilloso de Jesús es que pudo soportar el rechazo de todos en general, dejándonos primero un ejemplo. Y es, cuando no puedo resolver algo, lo resuelvo a través de la oración, poniéndolo en manos del Padre. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿De dónde sacó fuerza? De Getsemaní, de donde estaba Él orando para que el Padre sea su fuerza. ¿De dónde sacan fuerza los hijos de Dios cuando son rechazados? De pasar tiempo de comunión con su Señor. Cierre sus ojitos y piense qué tanto tiempo de comunión tiene usted con su Señor. En medio de su dificultad, ¿cuánta comunión tiene con su Señor? En medio de su enfermedad, ¿qué tanta comunión tiene usted con su Señor? ¿Realmente tiene comunión con su Señor? Su Señor lo conoce, sabe si usted lo está rechazando. Pero esta palabra no está para condenarlo, esta palabra está para salvarlo. Así que si esta noche usted siente fuerza, siente que le faltan fuerzas, mejor dicho, para permanecer en su Señor, para que el propósito sea cumplido, para que sea resuelto todo lo que el Padre decidió de usted. Ahí donde está, póngase de pie y dígale, Señor, necesito fuerza de ti. Señor, necesito que me ayudes a entender tu voluntad y que me ayudes a vivir tu voluntad a pesar de lo que acontezca en mi vida, a pesar de que me rechacen, a pesar, Señor, de que no sea agradable para mucha gente. Señor, ayúdame a que se cumpla el propósito. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dígaselo. Señor, ya no aguanto, estoy sufriendo tanto tiempo. Pero Señor, no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra que nos guía a entender mucho más por lo que pasó tu Hijo, Padre. Y nos ayuda a entender, Señor, que tu Hijo se fortaleció en ti en el momento de prueba, de dificultad. Y Señor, quiero en esta noche suplicarte que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes de verdad, Señor, a caminar en ti, a fortalecernos en ti, para que nuestra humanidad, para que nuestro servicio, para que la cercanía a ti no nos aparte de ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a no ser personas que te siguen, a no ser cercanos a ti y ser servidores nada más o ser como los demás hombres. Ayúdanos a tener intimidad, a ser uno contigo. Así oraste, mi Señor, oraste, Padre, que estos sean uno con nosotros, así como nosotros somos uno, que ellos también sean unos entre ellos. Señor, ayúdanos, que esta noche esto que hemos estudiado sirva para que meditemos en qué te estamos rechazando. O si tal vez podríamos estar camino de rechazarte. Señor, te suplico que bendigas a mis hermanos que están pasando tiempos de enfermedad, de dificultad. Te suplico que bendigas a los que están pasando tiempos de dificultad económica. Te suplico, mi Padre, que bendigas a los que no tienen trabajo y les proveas, Señor, un trabajo. Y Padre, muchas gracias por ser el Dios de mi salvación. Te suplico que nos des descanso reparador esta noche. Y muchas gracias, Señor, por habernos permitido llegar a tu casa. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.